Bien, amigas y amigas, aquí estamos en su espacio del grupo y la familia Rendón. Mi opinión es mía para hablar un poquito de un tema que el día de hoy nos llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, estaba comentándolo con Katherine, que por cierto, Katherine, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. Tenía tiempo sin verte, como 5 minutos. Como estamos frente a una cámara, hay que saludarse. ¿Cómo tú estás? Vivimos juntos. Sí, vivimos juntos en la misma casa. Pero como estamos en cámara, tenemos que saludando para que la gente crea y la vaina. Katherine, ¿sabías tú quién fue el presidente más joven en la historia de la República Dominicana? Hasta esta mañana no sabía, ¿no? ¿Verdad que no? No. Y yo sé que mucha gente de ustedes tampoco saben quién es el presidente más joven en la historia, ni siquiera cuántos años tenía. Pues tengo para decirle que Alejandro Was y Gil, ¿verdad? Alejandro Was y Gil. Y Gil fue el presidente más joven en la historia de la República Dominicana. Y queremos hablar en este capítulo, estos minutos, hablar un poquito de la historia de este joven nacido en el Ceibo, República Dominicana, el día 5 de mayo. 5 de mayo, ¿verdad? Del año 1856. 1856, hijo de los señores Carlos Was y de la señora Ana María Linares, ¿verdad? Que por cierto, él usa el apellido Gil Por un tío político. por un tío político que se que llama... lo acogió. Y vivió muchos años con él Santiago. en Santiago. El tío se llamaba Juan Evangelista Gil. Parece que era un Y Alba. Y Alba. Parece que era un militar. Lo crió. Este muchacho se crió con él unos años en Santiago en su infancia. Él adoptó su apellido. Pero en fin, Alejandro Was Gil, como ya bien decíamos, nació en el año 1856. Estudió, se formó, fue abogado de profesión. Siempre ligado en la política. ¿Quién fue que lo ligó en la política? Ulises. El dictador Lilis. Lilis, porque Lilis. ese apellido está medio... Eureaux, Lilis. Eureaux. Eureaux. Lilis es de origen francés, ¿no? Sí. Él era... ¿Cómo terminó? ¿Cómo habrá terminado la familia de ese tipo aquí? Pero en otro capítulo vamos a hablar de Ulises. Ahora porque mismo... ese chin yo lo leíste, leí. ¿no? Pero fue que esta mañana nos pasamos el día entero leyendo. Nos pasamos el tiempo que hoy se cumplen. Hoy se juramentó 20 de enero, no sé cuándo usted esté viendo este capítulo, pero hoy se juramentó Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, hoy 20 de enero. Casualmente coincide con que hoy 20 de enero, hace 93 años, murió Alejandro Was y Gil. Y ahí fue que yo me pongo a investigar quién es y llego y comienzo a empaparme un poquito de lo que fue su historia, que el tipo fue el presidente más joven en la historia de la República Dominicana. A los 28. 28 años en el año 1885. Pero en fin, este tipo se graduó de abogado, lo introdujo a la política Lilis, uno de los capítulos oscuros de la historia dictadores. Política de la República Dominicana. Y en el año 1885, Alejandro, y Alejandrito como se le conocía, fue acompañante en la boleta. Alejandrito y como el valiente. Sí, fue acompañante en la boleta de Francisco Gregorio Villini y ganó la presidencia. Entonces él era el vicepresidente y Francisco Gregorio Villini era el vicepresidente. No. Perdón, ajá. Villini era el presidente y él era el vice. Y él era el vice. Luego de que el Villini entrega. ¿Por qué entrega Villini? Por amenazas. ¿De quién? De su amigo. De Lilis. De su amigo Lilis. De Lilis. Lilis comienza con una persecución a Francisco Gregorio Villini. Y Villini, que este tipo viene con un poder avasallante, tipo que ya ha recolectado un sinnúmero de militantes con él, poder político. El país entero conociendo. Militares. O sea, Villini 8 meses duró de presidente. 8 meses y le entrega, deja el puesto vacante, entonces es que lo asume nuestro personaje que ustedes lo ven ahí, Alejandro Was y Gil. Entonces en el 1885, cuando abandona Villini, Alejandro asume el cargo de presidente de la República Dominicana, convirtiéndose en ese entonces y hasta la fecha en el presidente más joven en la República Dominicana, con 28 años apenas de edad. Eso fue en el 85. Y en 1887, entonces ya ahí entra Lilis. Lilis
a la presidencia. Ahí entra ya oficialmente, porque ya Lilis había ocupado puestos que había puesto el Estado, provisionales, y siempre había una disputa, porque en esos tiempos era difícil. Habían presidentes de 2 días, Sí. presidente de un día, mañana eres tú, pasado, y así, que no se Que llamaba... hay que adentrarse mucho para entender eso. Que no se llamaban ni siquiera presidentes constitucionales, sino presidentes provisionales, poderes del Estado, poderes del vaina ejecutivo, muchísimas cosas. Pero entonces ya en el 87 es cuando entra Lili como presidente. Y ahí empieza ese proceso de dictadura que se alarga hasta el 1899, cuando entra otro personaje muy famoso en esa historia, que es el mocano general, está por aquí, Horacio Vázquez. Que Horacio Vázquez en el 1899 persigue a Lilis porque Lili armó un lío. Lili hundió tanto el país que llegó un momento, una de las tantas cosas de las que me llamaron la atención, que llegó un momento que ya no había dinero. El tipo endeudó el país. O sea, él debía en ese momento como 15 veces lo que producía el país, del patrimonio neto de... el PI, el vaina. Ajá. Entonces, Lili se inventó, bueno, el poder a pausarlo dirá él, y agarró y mandó a imprimir boleta con la cara de él, y esa es la moneda. ¿Cómo era que se llamaba? Las papeletas, ¿cómo era? Billetes Lili. Las papeletas de Lili. Sin ningún valor, sin ningún peso. La tiró $5 millones, Dique. Mandó a imprimir y lo tiró para la calle. Ahí el sector empresarial, los comercios. Empezaron a quebrar poco a poco. Entonces ahí fue cuando hicieron como una unión que estaba encabezado por Horacio Vázquez y otros grupos que más adelante vamos a hablar, porque ahora vamos a hablar un poquito de cada personaje en cada capítulo. En este vamos a hablar primero de Alejandro Guas. Pero ahí es como tú dices, que Horacio reúne ese grupo con los comerciantes y asesinan a Lili. En 1899. En el 99 asesinan a Lilis. Y ¿En ahí 1899? 1899. O sea, él entró en el 1887 y duró 12 años en el poder, Lili. Ahí entonces el famoso Lili, que siempre dicen, este de los años Lili, de los tiempos Lili. Yo nunca había oído eso, tú me dijiste. ¿Tú nunca habías escuchado que decían de los tiempos? Comente usted en la caja de comentarios si usted no había escuchado, si usted no tiene anécdota de que, mire, este es de los años de Lili, de cuando Lili. Claro que sí. Cuando Lili bailaba. Ya, cuando Lili bailaba. Pues que sí, que mira. Ya. Entonces, Horacio Vázquez, luego del asesinato de Lili, organiza él se convirtió en un gobierno provisional, porque en ese momento, vuelvo y digo, había una crisis increíble, inclusive estábamos ya al borde de que las fuerzas extranjeras, Estados Unidos, interviniera. Entonces había un caos muy de pinga en ese momento. Horacio fue como presidente provisional por un tiempo, como por un año, una vaina así. Y entonces en el 1899, cuando muere, después de par de meses, hacen unas elecciones y gana la presidencia Juan Isidro Pereira, míralo aquí, Juan Isidro Pereira es quien gana la presidencia en ese entonces y fue presidente del año 1899 al 1902 sin problema. O sea, no que el país no tenía problema, él no tuvo problema, o por lo menos no Hasta que llegó de nuevo Gil. Sí, porque entonces en el 1902 vuelve y entra Horacio Vázquez de presidente interino o presidente provisional en lo que se organiza la vaina, pero un grupo de los de Lili, de los seguidores, decían Lilista, una vaina así, algo así, se quedaron como con ese deseo del poder y que se ve hoy día todavía, cuando la gente se ve. Sí, pero antes mataban. No, ya la cosa. Ahora los PLDistas andan por ahí vueltos locos por el poder. En ese entonces eran los liliistas. Entonces, okay. ¡Corte! Los liliistas en ese entonces, que todavía eran deseosos de poder, armaron su grupo, mandaron a buscar a Gil, a Alejandro Gil, que estaba afuera, creo que en Washington. Y lo traen y lo ponen presidente. Le dan un golpe de estado a Horacio Vázquez, que lo mandaron para Jaina, para allá. Le dieron una base, él tenía una base en Santiago, de ahí lo mandaron para Jaina a pelear. Y el loco intentó. Sí, pero él intentó, pero no pudo y entregó. Entonces ahí viene presidente otra vez en el 1903, Alejandro Gil. ¿Le duró poco, sí? 3 meses. 3 meses. En el 1903 fue presidente. Y entonces ahí, a los 3 meses después, se levanta otro tipo de Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata, que se llama, Dios mío, San Felipe, ojalá Luis Henry tiene que saber, Carlos Morales, que lo tengo por aquí también, Carlos Morales,
se levanta con con un movimiento unionista, una vaina así, Unistas. que era con el grupo todavía de los Jiménez, exacto, y se arman y le dan un golpe de estado entonces a Alejandro Gil. Sí. O sea, este tipo, Alejandro Gil, este personaje, estamos hablando de que fue presidente primero por una... Por un... No, que yo soy la mano derecha tuya, el muchacho mandado, que así lo dicen, que él era el alicate de Lili. Él lo dio a demostrar también. El muchacho mandado de Lili. Porque yo estaba leyendo que él le entregó, no sé cómo se llama, porque lo leí, pero se me fue la palabra, le entregó como el ejército a Lili, y Lili se apoderó del país. No, porque él era Lili lo tenía a él, Lili lo puso a él como la cara, tú vas a ser la cara de la vaina del ejército y todo. Él se montó en la presidencia porque era vicepresidente, porque a Lili no lo iban a dejar pasar nunca. En ninguno de los presidentes en ese entonces, de los que estaban, ni Gregorio Villini, ni mucho menos. Entonces, él coló al tipo, al de la carita, la carátula. Lo coló. Y después ya dámelo a mí. Entonces, ya cuando él presionó tanto a Villini, Villini abandona, lo coge Alejandro. Entonces, él llega a la presidencia por eso. Pero en el 1903, él no llega por eso. Ya en 1903, la misma gente que lo pone, ya Lili está muerto. Ya Lili lo había matado varios años antes. No, un año antes. No, en el 99. Y él entra en 1903, 4 años. 4 años. Los 4 años que duró presidente Juan Isidro Pereira, Alejandro lo duró para allá, para Washington, en lo que aquí se llamaba ese movimiento. Entonces, el tipo en el 1903 lo traen otra vez, ¡pam!, y lo montan en la presidencia. Pero que nos estamos volando una parte, que es que en el 87, cuando él le va a entregar el poder a Lili, realizan unas elecciones con Moya, Nemesio de Moya era el otro candidato presidencial que iba a enfrentar a Lili. Pero el desgraciado Alejandro, salió por el territorio nacional completo a impedir que votaran por ese hombre. A impedir que votaran por de Moya, y a consecuencia, pues entonces gana. Ahí se monta Lili, que nos volamos esa partecita. En 1903, cuando él llega, él hace elecciones. ¿Él solo? Sin candidato, él solo. Se la aprendió bien de Lili. El tipo cogió bien la escuelita. Entonces él fue presidente en él fue el muchachito mandado. De Lili. El presidente más joven, muchachito mandado. Sí, pero hay versiones, porque uno buscó en varias fuentes, hay versiones que lo describen como que él fue valiente. Hay otro que dice... Que son historias sobrevaloradas. Exacto, son sobrevaloradas, que él no fue tanto. Y creo mucho sobre las historias sobrevaloradas porque en todo lo que busco, todo me dicen lo mismo. Que él fue sobrevalorado. No, que es lo mismo. Es como si fuera un copy-paste de saqué de aquí para acá. No hay mucho. En realidad no hay mucha Por eso historia. digo, como si hubieran muchas... Estamos hablando... Si hubieran muchas, tuvieran diferentes opiniones en diferentes lados. Ahora estamos hablando de una historia de hace 100 años. Sí, pero algún libro se... Estamos hablando de una historia de hace 100 años. Digo yo, pero que se pueden quedar libros, historias guardadas en libros, en qué sé yo, hasta un recorte de un periódico que guarden en un museo de lo que fue esos tiempos de antes. Porque de Ulises hay. Sí, pero bueno, sí, Ulises también tiene, sí, es cierto. Vamos a hablar más adelante de Ulises porque hay más datos de Ulises. Me gusta, no me gusta él, pero me gusta porque de Ulises hay más de dónde desarrollar. No, y tú sabes que yo nunca fui bueno en historia. Ni yo. Pero creo que los años, ya que uno va entrando en edad, porque yo empecé a leer eso y me gustó. Y estamos indagando y nos está gustando más, porque ahora quiero yo la historia de Horacio Vázquez completa. De Horacio, sí, me gustaría también. Quiero ver, porque fue un general. Antes uno se entaponaba en realidad lo que le daban en la escuela. Uno no le paraba esa vaina. Uno decía, ¿para qué necesito yo eso? Yo ahora no lo necesito para vivir. Pero saber la historia y pasarle ese conocimiento a los hijos de uno que vienen ahorita creciendo. te lo van a preguntar en cualquier tareita y tú te vas a quedar, ¿qué? Espérate, déjame ir a Google. Bueno, Alejandro Wasgil, nacido en el año... Alejandrito en el 1000, miren, le vamos a poner una imagen para que le vean, ahí está en pantalla. Hijo de Carlos Was y Ana María Linares. Ese. ¿Cómo que tiene la carita? No, ¿cómo que hace Jake? Hijo de Carlos Was y Ana María Linares, nacido el 5 de mayo del año 1856 y muere, él nació en el Ceibo y muere
en la ciudad de Santo Domingo, en la capital, el día 20 de enero del año 1932. Aunque Dice, hay fuentes que dicen que murió el día 1 de enero del 32. Lo que sí es que nace, que murió en enero, sí, y que fue en el 32. Él se fue al exilio. Cuando el puertoplateño lo saca. Lo sacó. Él se va al exilio y regresa, duró varios años exiliado. Como 6, creo que fue. Bueno, no, duró más. Él salió como en 1903 y él regresa en el 1912. Regresa en el 12, duró 9 años en el exilio. Y él regresa en el año 1912 y muere en el 1932. Pero esos años que él, después que él regresa, él regresa del exilio y se pone a ejercer su profesión, que era derecho, sí, de abogado. Y ahí sí hay muchas partes, leí muchos comentarios de mucha gente que lo describe como un tipo conversador. Muy conversador, Fue sí. un tipo conversador. Con muchas anécdotas que debió tener muchas anécdotas, porque fue un tipo... Y mucho remordimiento. Y mucho cargo de conciencia. Un tipo que convivió con Horacio Vázquez, con Lili. Hablando que Lili... Exacto, que fue el compañero de boleta de Villini. Y después lo traicionó. Es que él venía por la línea de Lili, pero en fin. Yo espero que vamos a dar... ¿Qué otro personaje usted quiere que nosotros investiguemos a fondo? Este es nuestro primer personaje. Está poco pobre. Siento que está un poquito pobre. Pero también él no dio mucho. No encontramos muchos datos. Pero si usted tiene algún personaje que quiere que nosotros nos trabajemos, inclusive voy a hablar con el profesor William Hernández, historiador de aquí de San Francisco de Macorís, profesor de historia, fue mi profesor en mis años de secundaria en el Colegio San Vicente de Paúl. Voy a hablar con él, le mandé un escrito que hice hoy de esto, que lo subimos en nuestras cuentas, en nuestra página de Instagram, con una imagen de quién fue Alejandro Guasi. Yo no conocía a ese tipo. Yo nunca en mi vida había escuchado de Alejandro Guasi Gil, nunca. Por eso fue que dije, caramba, me chocó mucho, yo tengo 40 años, estudié. ¿Y cómo va a ser que a mí nunca? Yo creo que de ese no se habla en los libros. Yo nunca lo escuché. De Ulises sí, de Ulises ya me acuerdo por el mismo apellido ese, pero no en realidad. Por el Eureaux. Ajá. No. Pero no es tampoco de que por la historia, sino por el apellido. Horacio Vázquez, claro que sí. Villini, sí, claro que sí. Pero yo creo que Alejandrito no. Ramón Cáceres. Sí. Que va entrando en el capítulo después de este tipo de Alejandro Guapo, que Ramón el puertoplateño, que se llama, ¿dónde está el nombre de él? Míralo aquí, Carlos Morales, que es el que saca a Alejandro Gil, ¿verdad? Y se monta él, pone de vicepresidente a Ramón Cáceres, mi vice. Y adivina qué. A los 2 años, Ramón Cáceres le hace lo mismo que él le hizo a Gil. Le da un golpe de estado y lo manda al exilio. Su vicepresidente, a los 2 años, lo acorraló de tal manera, puso el gobierno a perseguirlo a él. El tipo se tuvo que ir para París en el 1912 y murió en el 1914 en París, el puertoplateño. Oh, Dios. Después que te liberó de un... Sí, después que... Exacto. Entonces, yo voy por Ramón Cáceres. Yo creo que el otro personaje que vamos a trabajar va a ser Ramón Cáceres y Lili, que a ti te gustó. Su historia. O sea, no, claro, no, porque su historia pues, fue algo que no quisiéramos volver a vivir nunca. Es que ya en estos tiempos, Maduro queda. Maduro, quedan 2 o 3. Por favor, pero no a ese nivel. Pero necesitamos valientes que tomen ese hombre. Pero no a ese nivel. Pero déjenos en la caja de comentarios si usted entiende que, o si usted tiene algún dato. Exacto. ¿Verdad? Pregúntele a su abuelo. Bueno, un abuelo, sí. Un abuelo, tú tienes un abuelo que tiene 100 años. No, pues entonces el abuelo del que tú me estás hablando. Tiene. Sí, pero el abuelo, su papá le pudo haber dicho. Pero si usted tiene hasta un libro que su papá ha escrito, su abuelo. Que haya más información de este personaje, Alejandro Guasi Gil, nacido en el Ceibo dominicano, el presidente más joven en la historia de la República Dominicana, presidente en el año 1885 hasta el 87 y nueva vez en el 1903. O sea, tuvo 2 periodos que no los completó ninguno. Uno es el primero cae por la renuncia del presidente y el segundo dura 3 meses nada más y luego lo hacen abandonar el puesto. Pero si usted tiene más datos, por favor, pásenos, déjenos en la caja de comentarios, déjenos una fuente donde nosotros buscar, porque me interesó mucho la historia de este caballero y hay muy poca. Quisiera saber un poquito más, porque a una gente que le llegue de pronto y que la presidencia del país